Por lo tanto, lo que esperamos que ocurra hoy es básicamente dar una especie de viaje, ¿cierto? Lo voy a poner bien romántico, dar una especie de viaje a través de distintos temas que de alguna forma ya introduje, ¿cierto? Comenzaremos con Fernando, con el título de su ponencia, Mejorando el ROA de nuestro marketing a través del Audience Score. Creo que estamos súper bien en la hora, creo que quizá me adelanté un minuto, pero prefiero que vayamos viendo bien los temas y los horarios para no retrasarnos. Por lo tanto, estimado Fernando y querida Mimi, a ver si me ayudas a hacer el pase con Fernando, y mientras tanto, les cuento un poco de qué nos va a platicar Fernando. En primer lugar, Fernando es consultor senior de analítica digital de Metriplica. Él está en Barcelona, en España, de nuestra oficina de Metriplica España. Y como ya les comentaba en el título, nos va a hablar del Audience Score. Y aquí vamos viendo, entiendo qué está pasando a Fernando, ¿no? Perfecto. Ya. Por lo tanto, les describo básicamente, Audience Score es un producto que hemos desarrollado y que clasifica a los usuarios en función de lo cerca que está de realizar una compra. ¿Ok? Lo estoy diciendo bien, Fernando, ¿no? Ahí tú me apruebas con tu mirada. Espera, no te escuchamos, sácate el mío. Bueno, mientras tanto. ¿Ahora? ¿Perfecto ahora? Sí, te escucho perfecto. Vale, ¿Lo perfecto. escucho bien? Sí, perfecto. Perfecto, déjame terminar. Y mediante un modelo estadístico, y esto es lo que me encanta, un modelo estadístico que se alimenta del comportamiento del usuario, somos capaces de asignar un score, un índice, ¿cierto?, a cada usuario que visita nuestro sitio, lo que nos permite identificar a aquellos que son más valiosos y centrar nuestras campañas en este grupo. Señor, le dejo el micrófono y yo estaré atento y cuento un poco, discúlpeme, antes del tema, algo que me faltó decir. Todo el evento, todas las charlas, por supuesto, van a estar disponibles para toda la audiencia cuando termine el evento, pero sí quisiera invitarlos también a poder hacernos sus preguntas, tanto en el chat de la plataforma de GoToWebinar, como también por Twitter, con el hashtag MetricsDay, que aparece ahí en la presentación de Fernando. Por lo tanto, yo voy a estar recibiendo las preguntas y al final de la presentación le haré, bueno, las preguntas que correspondan a Fernando y nos pueda conversar y comentar un poco más de su tema. Así que Fernando tiene toda la palabra. Muy bien, muchas gracias Richard y gracias a todos por estar aquí hoy. Y básicamente, como ha dicho Richard, yo soy un consultor en una empresa que se llama Metriplica, y a lo que me dedico es a hacer implementaciones o diseñar implementaciones, sobre todo de Google Analytics. También a examinar datos y, como dice Richard, ser optimista y ver en qué es lo que se puede mejorar. Y también desde hace un par de años tenemos como un departamento de I+D y hemos estado trabajando bastante en un proyecto que se llama el Audience Score, que es lo que les voy a presentar hoy. Y bueno, espero que lo consideren interesante porque da unos resultados bastante espectaculares. Richard ha contado bastante, ha hecho como un spoiler de todo lo que les iba a contar, así que a ver si les puedo contar algo nuevo. Vamos para allá. Vale, la vemos bien. ¿Sí? Vale. Lo que les voy a explicar en estos 20 minutos es qué es el Audience Score y sobre todo de dónde nace esa idea de crear el Audience Score. También veremos para qué sirve y cómo hemos aplicado este Audience Score con un ejemplo, con un caso de estudio en la web de Meliá. Y por último, explicaré qué es lo que se requiere para poder implementar el Audience Score en un sitio. Y básicamente nuestra idea o la idea del Audience Score nace de darnos cuenta de una cosa muy obvia. Y es que a nuestro sitio llegan muchísimos usuarios y no todos tienen el mismo valor. Existen usuarios que realizan compras y por lo tanto son de mucho valor. Otros sencillamente vienen y se van y no tienen ningún valor para nosotros.
Otros exploran en los contenidos, se dedican a ver fichas de producto, comparan precios, hacen búsquedas, miran el catálogo y tienen un valor, digamos, intermedio, aunque pueden convertirse en posibles compradores. Y luego, por supuesto, están los que están a punto de hacer una compra y se quedan en las puertas, ¿no? Y el reto que nos pusimos fue el de ver si podíamos clasificar a todos estos usuarios de forma que pudiésemos identificar cuáles son aquellos que tienen valor y cuáles son aquellos que no tienen valor o que tienen poco valor. Y esto nació también porque examinando datos de todos nuestros clientes, observábamos que muchas campañas, especialmente las de remarketing, estaban gastando muchísimo dinero en impactar usuarios que no tenían ningún valor. En esencia, lo que estábamos haciendo era gastar dinero sin obtener ningún retorno. Y quisimos ver si podíamos mejorar esto. Así que lo que hicimos fue trabajar con unas personas muy listas en nuestra empresa, que son Ana, Paul, Lourdes. Y ellos lo que diseñaron fue una tool que, basado en un modelo estadístico, analiza el comportamiento de nuestros usuarios, examina qué es lo que hacen en el sitio, de forma bastante más complicada que lo que les he enseñado antes. No solo tiene en cuenta si compran o no compran, o si llegan a una página, sino todo su comportamiento de un usuario, no solo en la sesión actual, sino en lo que ha hecho anteriormente. Y examinando todo ese comportamiento, le asigna un scoring, un número. Y ese número, como comentaba Richard, es cuán cerca está ese usuario de acabar una compra. Y digo compra porque casi siempre esta tool la hemos usado en sitios de e-commerce, aunque la podemos utilizar realmente en cualquier sitio. Al final tú lo que tienes que tener es un objetivo claro. Como comentaba Richard, el primer paso siempre es crear un plan para saber cuáles son nuestros objetivos, pero en definitiva podemos aplicar este modelo a cualquier objetivo. Aquí lo voy a mostrar como ejemplo de compra. Como les digo, nos dará un output que es de 0 a 10 con un scoring. Y eso es lo que me permite, bueno, para que tengan una idea de cuán complejo es esto, aquí tienen algunos de los datos que estamos utilizando para poder generar ese output, para poder generar ese número. Y utilizamos cosas como el tiempo desde la última visita de un usuario, el número de compras previas que realizó, productos que visualiza, porque hay ciertos productos que valen más, entre comillas, que otros, categorías, es decir, dónde están esos productos, porque hay categorías que son mucho más importantes que otras, de dónde viene, el número medio de páginas vistas, etc. Y otras como si es un usuario frecuente, cuál es el tiempo medio entre sus sesiones, el tiempo total que lleva viniendo al sitio, si es un usuario nuevo o si es un usuario recurrente. También podemos añadir custom dimension que hayamos creado, y cualquier información adicional se la podemos alimentar a nuestro modelo, con qué dispositivo viene, geolocalización, sexo del usuario, etc. Utilizamos toda la información que podemos para generar ese modelo y posteriormente clasificar a nuestros usuarios. Y lo que obtendremos es una vista parecida a esta, y de hecho todos estos números, todas estas clasificaciones se suben mediante el Measure Protocol a Google Analytics. Y lo subimos casi en tiempo real. Como saben, Google Analytics, sobre todo el 360, tiene un delay de unas 4 horas entre que el usuario entra y se recogen esos datos en el Analytics. Y nosotros actualizamos estos valores cada 4 horas. Y esto es importante porque en marketing, y sobre todo cuando hacemos campañas para hacer remarketing, el usuario toma unas decisiones en pocas horas. Por lo tanto, este valor tiene que estar disponible cuanto antes. Y lo que hemos conseguido es que cada 4 horas tengamos este valor disponible. Google ha dicho que dentro de poco, no se sabe bien cuándo, tendrá disponible el tiempo real, al menos en BigQuery. Por lo tanto, creo que seremos capaces
el futuro de trabajar en tiempo real, lo cual dará muchísimas posibilidades porque no solo podremos usarlo para hacer remarketing, sino también para poder actuar en el momento sobre un usuario concreto. Como les digo, al final lo que yo tendré es una película como esta, en el que cada usuario tiene un valor. Y eso lo que me permite es poder crear audiencias. Como saben, con el Analytics yo puedo crear audiencias y las puedo enviar hacia el AdWords, por ejemplo, el DoubleClick, etcétera, e incluso podría integrarlos con Criteo o con cualquier otra herramienta. En este caso, por ejemplo, puedo crear audiencias de usuarios con un alto valor del Audience Score, usuarios con un valor medio y usuarios con un valor muy bajo, que son usuarios que realmente pues, no nos interesan. Con los de valor bajo, como les digo, sería no hacer nada, porque lo único que nos hacen es gastar dinero. Con un valor medio lo que nos interesa es quizás no vender directamente, sino intentar convencerles para que vuelvan al sitio. Y con un valor alto es campaña push para conseguir que acaben esa compra que tienen a punto, ¿no? Y aquí tienen el ejemplo claro de dónde vino esa idea original. Este es un esquema de cómo funciona cualquier campaña para hacer remarketing y la idea es que tengo un usuario que entra en nuestra página, ve ciertos contenidos, casi siempre producto, se va, posteriormente accede a otra web y le aparece un anuncio con ese producto que ha visto en nuestro site. Lo que veíamos muchas veces, como les comentaba al principio, que se lanzaban anuncios a usuarios con muy poco valor. Y también había la otra vertiente que era, se creaban audiencias súper restrictivas, como por ejemplo usuarios que han llegado al checkout pero no han comprado, que quitaban usuarios con muchísimo potencial. Porque nos centrábamos, por ejemplo, en cosas como llegar al carrito, llegar al checkout, etc. Lo que nos permite hacer el Audience Score no es solo el que ha llegado al checkout, sino todo su comportamiento en conjunto y otorgarle un valor. Con esto, lo que conseguimos es atacar a aquellos usuarios con un alto valor y que nuestras campañas maximicen su ROAS, que es al final lo que estamos persiguiendo. También nos permite identificar cuáles son aquellos canales que nos están aportando el tráfico de mayor calidad. Aquí tenemos un ejemplo en el que casi siempre nosotros cuando examinamos cuán bueno tenemos un canal, pues lo que hacemos casi todo el mundo es mirar pues cuánto convierte ese canal o cuántos ingresos genera. Lo que me permite el Audience Score es no solo basarme en estas métricas, sino también incorporar el hecho de cuán bueno es el tráfico que me está llegando. Y aunque no tiene por qué ser el que mejor convierta, puede ser un canal, y esto sobre todo aplica a las redes sociales, que me traiga tráfico de muchísima calidad, que si lo impacto con una campaña acabará convirtiendo. Y eso es una nueva visión que me da el Audience Score. Y para que vean cómo se aplica, pues les voy a mostrar un ejemplo, y esto es un caso real, que fue nuestra primera aplicación de Audience Score, que fue con los hoteles Meliá. Como tenemos bastante buena relación con ellos, pues los convencimos para probar nuestra tool, porque estábamos seguros de que iría muchísimo mejor. Y lo que hicimos fue utilizar toda la información que estábamos recogiendo con ellos. Nosotros trabajamos con ellos desde hace muchísimo tiempo y tenemos tuneado su Google Analytics para coger muchísima información. Entonces, bueno, pues empezamos a coger todos esos datos y se los pasamos a nuestro modelo. Datos interesantes como, por ejemplo, qué tipo de usuario era el que realizaba una búsqueda, si era para un viaje de negocios, para una pareja, para una familia, con qué flexibilidad buscaba, cuáles eran aquellas tarifas que estaba buscando, con qué anticipación, número de fechas distintas, etc. Alimentamos con todo y al final clasificamos a sus usuarios con nuestro scoring. Y lanzamos una campaña que básicamente fue un test A/B,
en el que teníamos una campaña original, que es la que ellos estaban lanzando, que estaba dirigida al 100% de su tráfico, y le añadimos un 50% de tráfico con un audience score alto. Esto lo hicimos porque no nos parecía justo quedarnos con todo el tráfico bueno. En el tráfico genérico está claro que también hay usuarios con un audience score altísimo. Por tanto, repartimos ese audience score alto entre las dos campañas. Y luego lanzamos esa misma campaña, pero exclusivamente para usuarios con audience score alto. Si nuestro producto funcionaba, lo que era esperable es que realmente esa nueva campaña o esa campaña alternativa funcionase mucho mejor. Y si no funcionaba, lo que debería pasar es que nada, que las conversiones, el coste de adquisición, todo fuera parecido. Y los resultados son estos de aquí. Cuando nosotros los vimos por primera vez, nos quedamos bastante impresionados. Nunca imaginamos que fuese a ir tan bien. Al final lo que conseguimos, después de acabar ese test, fue tener una conversión un 625% superior a la que tenían ellos en la campaña original, un coste de adquisición un 80% menos que el de ellos, o el de la campaña original, y un ROAS de un 354% más que el de la campaña original. Aunque no les pueda mostrar datos por tema de confidencialidad, sí les puedo decir que, por ejemplo, lo que estuvimos consiguiendo con este test es que una campaña que les estaba generando pérdidas generase ganancias. Es decir, al final de este test, lo que vimos es que con nuestro audience score aplicado, por cada euro invertido, ellos estaban ganando casi 3 euros con nuestro audience score. Unos resultados realmente increíbles, y ahora estamos trabajando con otros clientes, y la idea es que si algún día alguno se anime, nos deje hacer otro caso de estudio en el que podamos mostrar todos los datos para que vean cómo son los resultados de aplicar el audience score. Temas que se pueden hacer. Aquí hicimos un test A/B, pero incluso se puede utilizar en AdWords. Saben que cuando crean cualquier campaña pueden decirles sobre qué segmentos quieren lanzar esa campaña, pues usar el segmento de Audience Score, y los resultados son también bastante espectaculares. ¿Cómo se pone en marcha el Audience Score? Casi siempre, dado que tenemos que trabajar con muchísimos datos, con todo el comportamiento de un usuario, lo estamos aplicando sobre clientes 360, aunque lo podemos aplicar sobre cualquier cliente. Lo que requiere es una pequeña implementación con el Google Tag Manager. Es muy fácil hacerla para capturar el Client ID. Si tenemos BigQuery, genial, porque podemos extraer todos los datos para generar nuestro modelo. Y si no tenemos BigQuery, pues podremos utilizar la API. Y una vez que tenemos este Client ID insertado en la página, o que lo estamos recogiendo, lo que hacemos nosotros es generar ese modelo, que básicamente es calibrarlo. Empezamos a probar, o creamos nuestro primer modelo, observamos cuánta precisión tiene, es decir, cuánto se ajusta sus predicciones a lo que está pasando realmente, y hasta que no tenemos un modelo con una alta precisión, que suele ser por encima del 90%, pues no paramos. Es decir, estamos iterando hasta que tenemos un modelo con el que nos sentimos cómodos. Y una vez que tenemos ese modelo realizado, pues lo que hacemos es alimentarlo con los datos de los usuarios que van llegando al sitio, y vamos subiendo, como les digo, cada 4 horas más o menos, el Audience Score a Google Analytics. Una vez que lo tenemos allí, creamos audiencias en función del tipo de campaña que queremos hacer. Podemos crear audiencias de un Audience Score alto si queremos hacer campañas de remarketing, o de un Audience Score medio si queremos hacer campañas más de branding, por ejemplo. Y lo que conseguimos también es eliminar todo ese tráfico
que no nos aporta valor y sí nos generan gastos de nuestras campañas. Y ahora creo que tenemos 5 minutos para las preguntas que estaré encantado de resolver. Espero, yo creo que he ido bastante bien. Aquí hay una pregunta. Nos dicen, oye, ¿cuánto tiempo midieron para comparar las cifras de Meliá? El dato exacto no lo sé. Sé que fue aproximadamente un mes y un poco más, pero no te sé decir exactamente los días. Ya, pero básicamente estamos hablando de semanas. No estamos hablando de... Sí, semanas. Estamos hablando de una semana, 7 días, 8 días. Obviamente depende de cuánto tráfico tenga tu campaña. Si es una campaña con muchísimo tráfico, podemos sacar conclusiones mucho más rápido que si es una campaña con muy poco tráfico. Mira, qué bueno, a mí también se me ocurre una pregunta que creo que puede ser interesante. ¿Qué sitios serían más proclives a sacarle el máximo provecho a un audience score? Ya mencionas que, por ejemplo, aquel que tenga una cantidad de tráfico interesante, ¿cierto? Podría ser, pero existen otras variables que tú consideres que serían como las ideales para la implementación de un audience score. El caso ideal es el e-commerce. En un e-commerce sobre todo porque son muy proclives a hacer campañas de remarketing. Porque veo un producto, voy a otro sitio y me aparece el anuncio. Se puede aplicar para cualquier tipo de campañas, pero digamos que lo más efectivo es cuando lo aplicas para hacer remarketing. Y el típico sitio que usa remarketing son e-commerce. Perfecto, o sea, básicamente teniendo bien identificada tu acción de valor del negocio, bien medida, estricto rigor podríamos llegar a utilizar el Audience Score en dicho sitio, ¿cierto? Exactamente, sí. Vale. Tengo otra pregunta. Dicen por acá, ¿qué ventaja tiene este modelo frente a, por ejemplo, crear audiencias en Analytics basadas en llegar a un contenido como, por ejemplo, llegar al checkout? O sea, repito, ¿qué ventaja tiene el Audience Score frente al hecho de crear tus propias audiencias en Analytics basadas en llegar a un contenido como, por ejemplo, llegar al checkout? No sé si se entendió la pregunta. Sí, a ver, la principal ventaja es que cuando tú creas cualquier audiencia en Analytics, al final tú te basas también en tu intuición, es decir, llegar a un cierto contenido. Obviamente los que llegan al carrito, los que llegan al checkout son más proclives a hacer una compra que los que no lo hacen, pero también te estás quitando muchísimos usuarios que no hacen eso y que potencialmente son compradores. Además, como somos seres humanos, nos cuesta muchísimo evaluar todas las posibles variables que hacen que un usuario sea valioso o no. El Audience Score hace todo ese trabajo por ti, examina todo tu comportamiento y clasifica a un usuario en base a todo lo que hace, no solo a si llega a un cierto contenido o no. Y eso, hacer eso, digamos, de manera manual, yo creo que es imposible o muy, muy difícil. Y esa es la principal ventaja, que hace todo ese trabajo por ti. Y sobre todo que una vez que ya los tienes clasificados, es súper fácil crear audiencias y mandarlas hacia DoubleClick o el AdWords o Criteo o lo que uses, ¿no? Vale, sí, se entiende perfecto. Mira, te hago más preguntas para que alcancemos, tengo varias. A ver, y otra pregunta, ¿cuáles fueron los programas para el análisis estadístico y generar los modelos estadísticos? El modelo está hecho con R y sinceramente mi conocimiento es que lo hicimos todo con R. No sé si se usó algún otro programa. Vale, sí, es que hay un equipo también, no solo Fernando, que estuvo trabajando en el desarrollo del modelo. Ahí, bueno, podemos extender la respuesta quizá por nuestro blog, podemos tomar las distintas preguntas. Están llegando hartas preguntas, la verdad, a ver si alcanzamos dos más para ir dándole paso a Roberto. A ver, ¿cómo fue su implementación en Google Analytics? Nos preguntan. El tema es que con el Measure Protocol, no sé si lo han usado alguna vez, pero básicamente es un protocolo por el que tú puedes mandar información hacia Google Analytics, independientemente si estás navegando por la web o no. Es decir, tú puedes forzar un envío hacia Google Analytics, ¿no?
Y lo que hacemos nosotros es, una vez que tenemos generado nuestro Audience Score y tenemos identificado para qué cliente es con el Client ID, mandamos o forzamos un envío de ese dato mediante el Measure Protocol. Y así es como ponemos el dato en el Analytics. Vale, vale. A ver, nos quedan 2 minutos, vamos. Tengo más preguntas. A ver. Por ejemplo, nos dicen, ¿sería correcto definir el remarketing como persecución estratégica a posibles clientes? Está interesante la pregunta. A ver, sí, puede ser una persecución, no me parece una mala definición. Sí, al final el persecución a lo mejor es un poco heavy, pero básicamente es, tú sabes que alguien está interesado en un producto y cuando va a otra web, en vez de darle un anuncio genérico, pues lo que hace es darle un anuncio relacionado con ese producto que tú acabas de ver. Eso lo hace muchísimo, pues casi todo el mundo. Amazon, cualquier web te hace prácticamente hoy en día eso, ¿no? Entonces, no solo te doy un anuncio de que has estado en mi web, sino del producto que tú has estado viendo en mi web. Y además, se lo estás dando a un grupo que sabes que está a punto de hacer una compra. Así es interesante la pregunta, y a ver si me explayo 10 segundos nada más. Todo esto remarketing y lo que se está conversando mucho también depende del uso de cookies dentro del navegador del usuario, que prácticamente hace que sea detectable el dispositivo, ¿cierto? Y de esa manera podemos ver lo que decía Fernando en Amazon o en otros sitios, pero no solo en sitios de e-commerce, sino también esto muchas veces, y esto lamentablemente, desde el punto de vista ético, pasa a explotarse en demasía, ¿cierto? El otro día leía por ahí algo curioso, algo casi chistoso, pero que es parte de la realidad. Una de las industrias digitales que más problemas tiene con la detección de usuarios es la industria del porno. ¿Y por qué? Porque básicamente se supone que muchos usuarios que acceden a estos sitios lo hacen en el modo incógnito, y el modo incógnito en Firefox, en Chrome, básicamente termina borrando tus cookies y te deja como un individuo casi anónimo, y es muy difícil de poder detectar a aquellos usuarios que habían frecuentado el sitio. Bueno, en fin, era el dato curioso, estimado, te lo agradezco mucho, muchas gracias por tu plática. Para ir avanzando con el resto de las presentaciones, una nota final: todas las preguntas que no alcancemos a responder las consideraremos y las enviaríamos por correo electrónico, por favor, así que sigan preguntando, no hay problema, pero avanzamos desde el correo electrónico.